Creía estar salvando a una criatura que sufría. Pero en el momento en que Grace abrió aquella jaula oxidada en el bosque, algo cambió. Algo que jamás comprendería. Lo que liberó no fue solo a Pie Grande. Fue una advertencia. Y ahora, décadas después, por fin está lista para compartir lo que realmente sucedió. A principios de los años 80, Grace tenía poco más de 20 años. Era voluntaria en un pequeño grupo de rescate de fauna silvestre. De naturaleza tranquila, prefería la tranquilidad del bosque al bullicio de la ciudad. Su tío tenía una cabaña de caza en lo profundo de los bosques del norte. Era vieja, fría y estaba lejos de cualquier carretera, pero le brindaba paz. Había estado allí varias veces y siempre se había sentido segura. Aquel invierno, tras la muerte de su padre, Grace se tomó un tiempo libre. Empacó poco equipaje y condujo sola hasta la cabaña, con la intención de pasar una semana tranquila para despejar la mente. Los 2 primeros días transcurrieron con calma. Recogió leña, leyó libros antiguos y observó la nieve caer. Ni un solo sonido fuera de lugar. Pero la tercera noche, algo cambió. Se despertó poco después de medianoche con un gemido bajo y constante que provenía de los árboles detrás de la cabaña. No era el viento. No era un animal conocido. Se quedó junto a la ventana escuchando. De repente, oyó un fuerte traqueteo metálico, como el de eslabones de una cadena arrastrándose sobre el suelo helado. Aún no lo sabía, pero lo que fuera que estuviera allí no debía estar. A la mañana siguiente, Grace no podía sacarse de la cabeza los extraños sonidos que había oído la noche anterior. Al amanecer, cogió su abrigo y siguió el ruido hasta el bosque detrás de la cabaña. A unos 800 metros, vio ramas rotas y grandes huellas en la nieve, demasiado grandes para un oso o un hombre. Las huellas la llevaron a un claro que nunca había visto. Allí, escondida tras unos arbustos y medio cubierta con una lona de camuflaje rota, había una jaula. Una vieja perrera de malla metálica, oxidada y sujeta con alambre. Parecía que la habían arrastrado allí hacía años y luego la habían olvidado. Pero no estaba vacía. Dentro había una criatura enorme, acurrucada y temblando. Su pelaje espeso y oscuro estaba cubierto de sangre y barro. Un brazo le colgaba de forma extraña, como si estuviera roto. Unas pesadas cadenas de metal le rodeaban los tobillos y las muñecas. Su respiración era agitada y lenta. Al principio, Grace se quedó paralizada. No sabía qué estaba viendo. Pero los ojos, esos ojos parecían humanos, tristes, asustados, doloridos. Estaba mirando algo en cuya existencia la mayoría de la gente no cree. Era Pie Grande, y alguien lo había encerrado como a un animal. Ray se quedó allí, mirando a través de la jaula. La criatura no gruñía. No mostraba los dientes. Simplemente estaba sentada, respirando con dificultad, observándola con ojos grandes y cansados. Había dolor en esos ojos. Y algo más. Comprensión. Miró las cadenas. Los grilletes estaban apretados y se clavaban en su piel. Quienquiera que hubiera metido a esa criatura allí no solo la había atrapado, quería hacerle daño. Grace no sabía mucho sobre Pie Grande. Solo había oído las historias, como todo el mundo. Pero esto no parecía un monstruo. Parecía un prisionero. Le temblaban las manos, pero se obligó a moverse. Rodeó la jaula y encontró una palanca oxidada apoyada contra un tocón cercano. Dudó solo un instante. Luego la introdujo en la puerta de la jaula y la abrió a la fuerza. La puerta crujió. La criatura no se movió. Lentamente, se puso de pie. Era más alta de lo que esperaba, casi 2 metros, incluso cojeando. Salió, respirando con dificultad, apoyándose en una pierna. La miró fijamente durante un largo rato. Sin gruñir, sin atacar, solo una mirada. Luego, sin emitir sonido alguno, se giró y se adentró en el bosque. Grace pensó que acababa de salvar una vida, pero no tenía ni idea de lo que acababa de liberar. Esa noche, Grace no pudo dormir. El bosque ya no estaba en silencio. Largos y lejanos aullidos resonaban entre los árboles. No eran lobos, eran más profundos, más prolongados. Algo se movía ahí fuera. Oyó pasos pesados crujir sobre la nieve y ramas quebrarse en la oscuridad. Alrededor de la medianoche, algo rozó la pared de la cabaña. Entonces se oyó un fuerte golpe, justo al lado de la puerta principal. Se quedó inmóvil hasta la mañana,
aferrada a la linterna. Al amanecer, salió y se quedó paralizada. Su caja de almacenamiento estaba abierta de par en par. Las bolsas de comida estaban esparcidas y destrozadas. La puerta tenía largas marcas de garras, 4 profundos cortes en la madera. Entonces vio las huellas. No solo un par, sino al menos 3, todas grandes, todas de distinto tamaño. Algunas eran recientes, otras más antiguas. Rodeaban la cabaña y se adentraban en el bosque. No eran de la criatura herida que había liberado. Eran de otros. Comprendió entonces que no había estado sola. Al liberar a esa criatura, había llamado la atención sobre sí misma. La atención de algo mucho más grande, algo que no comprendía. Lo que fuera que estuviera ahí fuera sabía que ella estaba allí y no se iría. 3 noches después de abrir la jaula, Grace salió justo después del anochecer. El aire estaba en calma. Ni viento, ni sonidos de animales, solo silencio. Entonces los vio. De pie al borde de la arboleda había 3 figuras altas. Inmóviles, sin emitir sonido alguno, solo observaban. Se quedó paralizada. Los 3 estaban cubiertos de un espeso pelaje, eran de hombros anchos y de tamaño descomunal. Sus ojos brillaban tenuemente a la luz de la luna. Uno de ellos cojeaba. Era el que ella había rescatado. No dio un paso al frente. No parecía agradecido. Simplemente la miraba fijamente. Los 2 a su lado eran aún más grandes. Uno de ellos ladeó la cabeza lentamente, como estudiándola. El otro se apartó unos pasos, sin apartar la vista de ella. Ninguno emitió sonido alguno. Grace no sintió bienvenida, ni alivio, solo presión, como si la estuvieran examinando, juzgando. Sus rostros no mostraban ira, pero tampoco calidez. Levantó la mano lentamente, sin saber qué hacer. El herido parpadeó una vez, luego se giró y regresó al bosque. Los demás lo siguieron. No corrieron. No atacaron. Simplemente desaparecieron entre los árboles. Se quedó allí sola, con el corazón palpitante, sin saber qué significaba aquella visita, pero lo tenía claro. Habían venido a verla, no para agradecerle, sino para decidir algo. A la mañana siguiente, Grace salió y encontró las llantas de su camioneta destrozadas. Todas estaban pinchadas, la goma hecha trizas. Se quedó paralizada un instante, luego se giró para revisar la cabaña. La ventana delantera estaba rota, los cristales esparcidos por el porche. No había señales de cómo había sucedido, pero era evidente que alguien o algo lo había hecho. Había pájaros muertos esparcidos por el patio. No había sangre, ni señales de lucha, solo cuerpos sin vida tendidos en la nieve. Lo más escalofriante fue lo que encontró después. Afuera de la cabaña, entre los árboles, alguien había roto ramas y las había dispuesto en forma de X en el suelo. Las ramas estaban partidas limpiamente, y la forma era demasiado precisa para ser un accidente. A Grace se le heló la sangre. No sabía qué significaba, pero sabía que era una advertencia. Su mirada se dirigió al bosque. Podía sentir la presión de ser observada. Sabía que tenía que irse. Lo presentía. Pero al mirar a su alrededor, no había escapatoria. Su camioneta era inservible y la nieve había hecho los caminos intransitables. No había nadie en kilómetros a la redonda. Estaba atrapada, y lo que fuera que estuviera ahí afuera le decía que saliera, pero no tenía forma de escapar. Esa noche, regresaron. Grace estaba sentada junto a la chimenea cuando oyó el primer paso pesado afuera, luego otro golpe sordo. Un golpe sordo. Más cerca. Apagó la linterna y contuvo la respiración. Entonces se oyeron los golpes. Algo enorme golpeó la puerta principal una vez, luego 2. Las paredes temblaron. La cabaña nunca se había sentido tan pequeña. Desde la parte trasera de la casa, oyó pasos en la nieve, dando vueltas. Eran más de uno. Rodeaban la cabaña. Agarró un cuchillo de cocina y se metió debajo de la cama, con el corazón acelerado. Se quedó allí tumbada en la oscuridad, agarrando el mango con ambas manos, sin moverse, apenas respirando. Otro golpe en la puerta, luego un raspado en la pared lateral. Uno de ellos tiró algo en el porche. El tiempo transcurría lentamente. Cada sonido parecía eterno. Luego, silencio. Se quedó debajo de la cama toda la noche. No durmió. Cuando por fin la luz de la mañana se filtró por las rendijas de la ventana, salió con cautela.
La puerta seguía en pie, pero a duras penas. Una silla había sido arrojada al otro lado de la habitación. Sus provisiones estaban esparcidas. La pila de leña había desaparecido, pero no se habían llevado nada que no perteneciera al bosque. No fue un robo, fue un mensaje. Podrían haber entrado a la fuerza. No lo hicieron. Solo querían que supiera que ya no era bienvenida. 3 días después, un guardabosques apareció en su patrulla mensual. Encontró a Grace pálida, conmocionada y apenas capaz de mantenerse en pie. La cabaña era un desastre. No había comido casi nada. No había dormido nada. El guardabosques no hizo muchas preguntas. La ayudó a empacar lo que pudo y la subió a su camioneta. Condujeron en silencio casi todo el camino de regreso, pero justo antes de llegar a la carretera principal, el guardabosques habló en voz baja. «Lo que sea que hayas visto ahí fuera», dijo, «mejor olvídalo. Normalmente no molestan a la gente a menos que alguien rompa una regla». Grace no respondió, pero en el fondo entendió lo que quería decir. No solo había liberado a una criatura, había interferido con algo más antiguo, algo que escapaba a su comprensión. Se dio cuenta de que la jaula no era obra de humanos. Estaba demasiado escondida, demasiado primitiva. No la habíamos atrapado nosotros. La habían retenido los de su especie, castigada por algo, y ella la liberó. Grace nunca regresó a la cabaña. Todavía sigue en pie, intacta, oculta entre los árboles. Pero la dejó atrás para siempre. Ahora, décadas después, recuerda aquello con una certeza. Interrumpió algo que no debía tocar. No fue un rescate. Fue una interferencia. Cree que la criatura estaba siendo castigada por los de su especie. Y al liberarla, rompió una regla cuya existencia desconocía. Ha cargado con esa culpa desde entonces. En la naturaleza, algunas cosas siguen su propio orden, uno que no comprendemos, y tal vez no debamos comprenderlo. Como narrador, les dejo con esta reflexión. A veces, ayudar no siempre es la mejor opción. A veces, la jaula está ahí por algo. Gracias por vernos, amigos. Si alguna vez han visto u oído algo extraño en el bosque, no duden en compartirlo en los comentarios. Siempre estamos atentos.